Hola amigos de la Red Televisión, muy buenas tardes, soy Carolina Martínez y les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio, Mesa Constituyente, usted decide el futuro. Hoy abordaremos el plebiscito constitucional del 26 de abril a partir de temas centrales para el desarrollo político, social, cultural y económico de nuestro país, porque votar apruebo o rechazo sin duda traerá grandes implicancias que debemos conocer y entender también. Por eso hoy analizaremos con grandes invitados que ya les voy a contar de inmediato quiénes son. Nos acompaña Óscar Olivos, él es presidente de la Fundación Clotario Blest y también connotado dirigente sindical. También está con nosotros Patricio Tombolini, él es un dirigente político histórico de la Concertación y la Nueva Mayoría, que fue presidente del Partido Radical Socialdemócrata y también ex subsecretario de Previsión Social durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. También está con nosotros Carlos Pérez, él es presidente de la Secretaría Amplia de Movimientos Sociales Seamos Chile y también secretario general del Movimiento Democrático Regional. También nos acompaña Sergio Arias, él es empresario y dirigente por la discapacidad. Y desde el Parlamento nos acompaña el diputado Diego Chalper, que representa al distrito número 15 de la región Libertador Bernardo O'Higgins y también militante del Partido Renovación Nacional. Y bueno, ya estamos todos presentados y yo los voy a invitar ahora a ustedes a que se pongan cómodos porque en unos instantes aquí en la Red Televisión comenzamos con Mesa Constituyente, usted decide el futuro. Y ya estamos listos para dar inicio a esta Mesa Constituyente, usted decide el futuro. Desde acá, el centro de Santiago, en este lugar emblemático edificio, el ex Congreso Nacional. Como ustedes pueden ver, ya me encuentro con una excelente compañía, están todos nuestros invitados ya aquí en esta mesa, que si bien ya los saludé y los presenté formalmente hace unos minutos, ahora les doy la más cordial bienvenida. Un gusto tenerlos acá con nosotros, el diputado Diego Chalper. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Óscar Olivos, presidente de la Fundación Clotario Blest. Gracias, Carolina, por invitarme. Encantado. No, un placer siempre tener una conversación. Patricio Tombolini. Ya somos amigos nosotros, así que gracias por invitarme. Sí. A un tema tan interesante como que tenemos que debatir. Un tema que realmente hay que ponerle todo el power. Carlos, un placer poder compartir. Carolina, muchas gracias a la Red Televisión por brindarnos este espacio de conversación. Exacto, bueno, yo el tiempo apremia, así que los voy a llevar de plano al tema que hoy nos convoca, porque hay varias aristas que quiero que empecemos a revisar, pero una que realmente preocupa a todos los chilenos son los fondos de pensiones. Y en ese marco les quiero hacer una consulta de un hecho bien específico que señaló un comentario que hizo hace un poco tiempo el vocero de Nomes FP, Luis Mesina, indicando que había que estatizar los fondos acumulados de las cuentas de ahorro individuales de todos los trabajadores para crear un sistema de pensión solidario. Me gustaría conocer su opinión y Patricio, veo que por su cara, por su ademán, por su historia, por su ademán, algo tiene que decirnos. Le doy la palabra al principio. ¿Sabes qué? Me parece absurdo, primero, me parece irresponsable en segundo lugar, y en tercer lugar está generando un conflicto político donde no lo hay. A mí me puede gustar o no me puede gustar el sistema de pensiones de administración privada, porque en esto yo fui autoridad en el área. Yo siempre señalé que el sistema de pensiones es un sistema de administración privada. Y si nosotros no vamos al fondo de los problemas, no vamos a resolver el tema. Por lo pronto, los fondos son de los trabajadores, son de propiedad privada. Claro. Tienen afectación porque no los pueden usar en el momento que ellos quieren, sino al momento de jubilarse. Por eso creo que lo que dice este señor me parece de una imprudencia tremenda, porque además él que conoce el tema, conoce el sistema, debería ir al fondo del problema. ¿Cuáles son los fondos del problema? Cotizaciones bajas. Yo siempre digo que mi mamá, al 73, mi mamá era profesora primaria, pagaba el 29% de las cotizaciones. Con el 10% de las cotizaciones tú no puedes tener una pensión en mejores condiciones. Yo tengo una pensión, pues yo aunque me veo bien, estoy jubilado, recibo 240.000 pesos.
pero coticé el 10%. Si hubiera cotizado el 30% que cotizaba mi mamá, yo tendría 720.000 pesos. O sea, desnudemos el problema. Primero, cotizaciones bajas. Segundo, aumento de la expectativa de vida. Pero eso es fantástico. El aumento de la expectativa de vida tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, que la gente vive más y se enferma menos. Y tercero, tiene que ver con que en Chile los salarios son bajos, po. Entonces, si no discutimos los problemas de fondo, no vamos a resolver el problema. La seguridad social es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta para proteger a las personas que no están en condiciones de proveerse sustento. Y la sociedad en su conjunto se obliga a pagarle una pensión. Bueno, tenemos que entender todos estos aspectos para poder tomar una buena decisión llegado el momento y también cuando, si se da el caso, se escriba la nueva Carta Magna. Diputado, sí, veo que tiene una opinión también, usted muy formada al respecto. Uno agradece escuchar a Patricio por varias razones. Uno, porque dice algo que es muy cierto. En la política hemos perdido la capacidad de ir al fondo de los problemas. Esta dinámica de discutir sobre la base de eslogan, sobre la base de simplismo, nos está haciendo muy mal. Y más me alegra escucharlo marcar distancia de este tipo de planteamientos que francamente cuesta entenderlo. A mí me encantaría que, mire, uno muchas veces ve en el Congreso que la oposición democrática de nuestro país, la socialdemocracia, el socialcristianismo, con el cual se ha construido un país que tiene algunos desafíos pendientes, pero que ha avanzado, el que no reconozca eso, me gustaría que marquen distancia a este tipo de planteamientos, porque este tipo de planteamientos, primero, polarizan la conversación, segundo, no tienen ningún asidero en el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos, que lo que creen es que hay déficit en las pensiones. Patricio mencionó algunos, ¿no es cierto?, pero que obviamente la solución no es la estatización de los fondos y mucho menos pasar a un sistema monopolizado por el Estado. Yo creo que acá lo que tenemos que ir construyendo es un sistema mixto que efectivamente dé garantías de un mínimo de pensiones dignas. Yo soy partidario a contrapelo mucho en mi sector con un aporte patronal que involucre un porcentaje de un ahorro solidario. Yo en mi sector claro, político, hay que hacerse cargo también nosotros desde la universidad que estamos empujando el principio de solidaridad porque a nosotros nos parece que no es incompatible con una economía social de mercado, sino que más bien es condición para una economía social de mercado. Y por lo mismo, yo creo que si somos capaces de ir sacando los polos, mire, aquí hay algunos que son una especie como de apóstoles de la AFP y otros que son los apóstoles del sistema de reparto. Yo creo que ninguno de los dos son buenos consejeros. Aquí si vamos construyendo una cosa moderada, razonable, que permite terminar con el monopolio de las AFP, y lo digo con alta responsabilidad, yo creo que hoy día no existe argumento para que solo las administradoras de fondos de pensiones administren los fondos de pensiones, que solo las AFP lo hagan. Podríamos perfectamente pasar a cooperativas de crédito, a mutuales, en fin, como lo han hecho otros países del mundo. Diferentes opciones. Obvio. Entonces, yo me alegro de que acá ojalá podamos ir reflexionando esto en serio, porque, mire, lo triste es que Mesina verbaliza algo que lamentablemente algunos apoyan por acción y otros por omisión, por no ser capaces de marcar suficiente distancia. Y hay muchas cosas que no se entienden también y que el común de las personas tampoco tienen claridad respecto a lo que está sucediendo y esta es una buena oportunidad para poder escuchar diferentes opiniones. Oscar, y desde el punto de vista de los trabajadores, de los sindicatos, ¿cómo se ve, cómo se observa esta situación? Este es un tema súper interesante, el tema de la AFP. El amigo Mesina parece que fue dirigente de una AFP, hace tiempo. Lo hizo muy mal. Ahora ya no le gusta la cosa. La verdad es que cuando tú estás imponiendo el 10% es re poco lo que puedes juntar, sobre todo cuando hay ese tipo de laguna y un montón de cosas claro. Aquí. Mucho se habla de la imposición en Europa, qué sé yo, pero ahí supera el 35%. Y por lo tanto cuando juntan tienen su buen recurso. Ahora, ¿hay que hacer correcciones? Claro, hay que hacer correcciones, pero no nos podemos negar a eso. ¿La AFP tiene fallas? Claro que tiene fallas, y fallas garrafales. Porque se transformó en un negocio muy lucrativo para quienes administran, los administradores. Y por lo tanto tiene que haber un mecanismo que permita que los recursos que los trabajadores acumulan sirvan realmente para los fines para los cuales se acumulan. Entonces tenemos un problema que más allá de fondo es un simple discurso. Yo creo que tiene que haber una corrección, tiene que haber un trabajo conjunto, tiene que haber una voluntad política de todos los actores, de los gobiernos, de los empresarios, de los trabajadores, cómo reordenamos este tema de tal manera que el día de mañana no tengamos jubilaciones de 150.000 pesos. Y la verdad que llega a dar pena cuando uno ve a los dirigentes, a los trabajadores en general y personas de edad,
una jubilación de 160.000 pesos. Bueno, el día de mañana ¿Qué es lo que hacen y con hoy también, 160.000 porque el pesos? problema está hoy, el problema es latente. Entonces tiene que haber una voluntad política y yo creo que aquí la autoridad en general, ojo, no es uno el de allá o el de acá, no. En general han sido bastante lentos o han sido un poco como que no les interesa mucho solucionar este tema. Y el tema del tema de la previsión es un tema muy, muy complejo y tiene que haber voluntad política para arreglarlo. Bueno, es un tema muy complejo y que es la oportunidad también de abordarlo en toda la coyuntura nacional que está ocurriendo. Carlos, cuénteme, desde los movimientos sociales también tiene una mirada muy particular respecto al tema. Mira, nosotros tenemos una experiencia en este tema de analizar y proponer políticas públicas en el tema de pensiones. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que se inicia una comisión de trabajo para analizar el tema de las pensiones, nosotros planteamos algo que ya veníamos repitiendo hacía muchos años. El Estado llega tarde y mal a socorrer a las personas que tienen problemas de pensiones. ¿Se acuerda de los chilenos cuando ya están en la tercera edad y en la pobreza más absoluta? Las rentas solidarias, los subsidios, los bonos que se nos ocurren cuando la gente ya llegó prácticamente a una situación de pobreza. Lo lógico es que en un Estado moderno que visualiza el problema, haga una inversión que es bastante menor. Son 340 millones de dólares aproximadamente versus los 1.200 millones que cuesta solucionar los problemas a última hora. Entonces, nosotros tenemos un problema de la política en general que también afecta el sano juicio, el raciocinio técnico y la voluntad para solucionar un tema que tiene solución. Pero tiene solución en la medida que uno no anda locos con las ideologías, como el señor Mesina, y que anda buscando piezas y partes usadas en los vertederos ideológicos de la historia. O sea, si yo quiero armar un sistema, digamos, un sistema de pensiones, no voy a ir a Venezuela a buscar piezas y partes, o a Cuba. Entonces, esto es una locura. Y qué bueno que la red y que tú, Carolina, nos invitas a conversar de esto. Es una buena oportunidad, Patricio. Antes de que cerremos el tema de las pensiones, me gustaría saber cómo enfrentarlo. Mira, ¿Cómo hacerlo? Yo creo que lo primero es que desideologizar la discusión. Hay que entender que la seguridad social tiene un carácter profundamente instrumental. Esta es una herramienta para pagar buenas pensiones para que la gente no se muera de hambre o no tenga los estados de necesidad que tiene hoy día. Y tiene que tener la equidad suficiente el sistema para incentivar a la cotización. Porque no es lo mismo un señor que ha cotizado toda su vida, un señor que no ha cotizado, que hoy día tiene las pensiones asistenciales que otorga el Estado. Yo soy partidario de terminar con el sistema de AFP. Yo creo que el Estado debe volver a retomar el control. Y hay varios documentos en torno a eso, que el Estado recaude. El Estado terceriza la administración de los fondos financieros. En el tema de las cotizaciones tenemos que decirle a los trabajadores activos que el cambio constitucional no les va a mejorar las pensiones, para que tampoco les mintamos. Necesitamos aumentar la cotización de manera gradual. Tiene que haber aporte del empleador. Y en el caso del rol del Estado, yo lo dejo el rol del Estado al final de la vida. Cuando el señor se jubila, y la sociedad ha definido determinado nivel de ingresos mínimos, el Estado le paga la diferencia. Porque mientras tanto, si queremos construir espacios de igualdad, no es lo mismo entregarle un niño que es hijo de una familia rica, que va a ser ingeniero y que va a tener un buen salario, a un niño que no tuvo la posibilidad de educarse, que hoy día es un tipo que Bueno, ese es tiene otro pegas gran tema, menores. la educación, que es un tema que quizás no alcancemos a abordar hoy, pero Está para los otros está programas. para que los está otros optimista programas ya. que es necesario. ¿Cómo se va a reventar el rating? Oiga, no, mire. Diputado. Mire, a ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero, como decían recién, no le mintamos a los chilenos. La Constitución ya consagra el derecho a la seguridad social y eso ya no resuelve el problema. Así que algunos creen que la Ya no se ha Constitución es como Batman, como que es un superhéroe. Claro, y eso no es así. Entonces, a mí me da mucha pena cuando la gente le dice, no, oiga, no, si con la nueva Constitución usted le va a subir la pensión. No, lamento decirle a la gente que nos está escuchando que no. Yo estoy de acuerdo con Óscar, hay un tema de voluntad política, de ganas de hacer las cosas. Miren, podremos tener matices. Yo en eso creo más en un sistema mixto, donde en definitiva terminemos con el monopolio de las AFP, es decir, que no solo las AFP sean las administradoras, y ahí podremos tener algunos matices. Yo creo que el incremento y la reforma que ha presentado el gobierno es un buen punto de partida, que sería bueno que lo valoremos. Aquí hay un incremento en la cotización, que es con cargo al empleador, y creo que es el camino correcto. Y aquí también hay que mirar ciertas soluciones de vanguardia. Miren, en otros países ya se habla de la cuarta edad,
para establecer un seguro de la cuarta edad. Hay otra figura que es bien interesante que se llama la famosa hipoteca reversible, es decir, que los adultos mayores ponen su casa en hipoteca y empiezan a recibir un aumento de la pensión con cargo a que después esa casa pase a un tercero. Entonces, en el fondo, como dijo recién Patricio, que suscribo completamente, desideologizar esta discusión y empezar a tener más voluntad política porque la gente está cabreada. Y llevar situaciones a la práctica. Sí, pues porque a ver, aquí, como le digo, mientras mi generación, y lo digo de los dirigentes de mi generación, repiten como loro el no más AFP, pero no son capaces de ir más allá del fondo, se hace muy difícil, para serle franco. Aquí hablamos de que la empresa, y nosotros lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, desde el punto de vista del mundo sindical, el capital financiero y el capital de trabajo. Esta es la empresa. Y por lo tanto los dos tienen que ponerse. Y cuando hay que ponerse, entonces el trabajador pone un porcentaje y el empleador también pone un porcentaje. De tal manera de que ese porcentaje sea importante. Cuando uno mira el mundo sindical europeo y dice, claro, ahí está, porque el Estado, los empleadores y los trabajadores. Por lo tanto, la previsión sube al 35%. Entonces, el tipo jubila con una jubilación decente, tranquila, puede disfrutar. Hemos visto en reiteradas oportunidades que me ha tocado estar afuera, cuando van la familia del jubilado a pasear a sus propios hoteles. ¿Por qué? Porque tienen unas jubilaciones decentes y puede jubilar con júbilo. Aquí no, para que jubila y se va a morir. La palabra, claro. los conceptos. Pero es importante que el empleador, el empresario, se ponga las pilas y se ponga también. O sea, no mire para el lado, no, el trabajador nomás, junte él nomás y es su plátano. No, el riesgo compartido. Usted también se pone. Claro. Pero además yo creo que eso ya es consenso general, de que tienen que aumentar las cotizaciones y que parte del aumento de las cotizaciones tienen que poner los empresarios, pero además tenemos que acercarnos a la media del mundo. Si los países de que tanto nos gusta compararnos, están en el 32, 35%. Oye, no hay cotización posible si no hay empleo. Y no hay empleo posible si no hay un sano juicio político, social, que permite que un país funcione. Entonces, es súper atractivo, es muy lírico lo que hacen algunos sectores más ideologizados, de hablar de un montón de derechos sociales, una lista realmente emocionante, pero no generan ni la menor condición para salvar una masandería en el barrio que la quemaron. Eso pasa y ese tipo de planteamientos tienen asidero, porque estas cuestiones son como pendulares, porque ciertos sectores de la derecha no han entendido cosas como las que aquí ha dicho Óscar. ¿Por qué ese tipo de planteamientos agarran popularidad? Porque cuando la empresa no es capaz de solventar y entender que el bien común general es muy relevante, los planteamientos egoístas como eso, porque detrás de creer que la violencia es un camino, lo que hay al final es egoísmo, no es altruismo. Entonces, yo creo que acá tenemos que ir moderando para los dos lados, ¿ah? Ni apóstoles de uno y otro lado. Yo voy a dar vuelta a la página en este minuto, vamos a cambiarnos de tema, porque vamos con la libertad de culto, que es otro tema que ha estado en la palestra y que ha sido bastante polémico también. Nos encontramos con prácticamente quizás dos escenarios, un Estado laico versus un Estado laicista, donde se restringe y se reprime la expresión de la fe y religiosidad de manera pública. ¿Cómo observan? ¿Ha sido temor también esto por a portas de quizás una nueva constitución? Yo creo que es parte de... ¿Cómo lo observan? Yo siento rabia, más que pena, siento rabia la cantidad de desinformación con que se maneja la gente. La gente escucha lesera y no pasa el segundo paso de tratar de validar la lesera que escucha, se cree y la repite. Exacto. La historia de Chile, democrática, de este Chile que construimos todos, la izquierda, la derecha, el centro, hasta los milicos cuando han dado golpe de Estado, ha significado un avance permanente en expandir los espacios de libertad en una sociedad democrática. Y yo recuerdo, ya en el anterior, no en este de la Michelle Bachelet, en el anterior, se generaron todos los espacios para asegurar la libertad de culto y la igualdad de todas las iglesias que existen en nuestro país. Por lo tanto, no hay ninguna razón de ningún tipo, porque es parte del Estado democrático, es parte de los avances de la sociedad chilena que todos estamos de acuerdo. No hay ninguna razón para limitar la libertad de culto. El Estado va a ser laico, obvio, y eso significa que el Estado no se casa con ninguna iglesia, pero le permite la libertad a todos, y eso yo siento de verdad que no está en cuestión. Yo soy militante del Partido Radical. Si hay algo que ha caracterizado en la historia del Partido Radical, es ser un partido laico, es ser un partido tolerante que se ha preocupado de asegurar la libertad de culto. Yo creo que eso no debería cambiar. Claro. Carlos, yo sé que han trabajado ustedes en ese tema. No debería cambiar,
Pero es interesante el nivel de preocupación, de profundidad con que el mundo cristiano evangélico ha querido abordar el tema, y lo hacen con todo derecho. Porque también hay voces que expresan de que parte de la nueva Constitución eventualmente podría restringir esa libertad que ellos han ganado y que es muy valiosa. Entonces, yo creo que ellos al debate constitucional le han puesto un contenido, el contenido de la libertad de culto. Porque lo curioso en este debate constitucional nuestro es que la hoja en blanco no tiene contenido, y hasta aquí el rechazo amenaza con ser propositivo, pero no muestra todavía las cartas en detalle de qué es lo propositivo. Los 4, los 5, 6, los 7, 8 puntos que son el esqueleto y la musculatura de lo propositivo. Entonces, como estamos en un debate un poco, yo diría, extraño, un medio extraterrestre, porque se discute sobre algo que es vital para Chile. Los evangélicos, el mundo evangélico, yo no lo soy, yo les reconozco que sí han hecho un esfuerzo interesante. Bueno, están tratando de aterrizar un poco el tema y ver cómo se va a mover. Óscar. Pero hay un tema ahí que Pato, que yo comparto plenamente, que es falta de información. Sí. Una falta de información terrible. O sea, vamos a votar en un plebiscito, ¿hacemos nueva constitución o no o hacemos una constitución? Y si tú le preguntas a la gente, no tiene idea de lo que es la Constitución. Jamás la ha leído. ¿Cree que una o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Está malo? ¿Qué está malo? ¿Pero qué está malo? ¿Qué artículo? No sé. Entonces, tenemos un despelote. Sí. Ahora, no podemos comparar, y aquí hay que ser súper cuidadosos, ¿eh? No podemos comparar los credos religiosos, en el caso de la Iglesia evangélica, con la Iglesia católica. Porque la Iglesia católica es un Estado. Es un Estado. Y por lo tanto, actúa como Estado. Tienen embajadores, es un Estado Vaticano. Actúa como derecho, no como derecho privado. Entonces no podemos comparar una cosa con la otra. Chile tiene libertad de culto, claro que tiene libertad de culto. El presidente Bachelet hizo un tremendo trabajo para tener libertad de culto y hoy día existe. Ahora, ¿qué vamos a cambiar? No tengo idea, porque nadie sabe hoy día lo que tenemos en carpeta o no tenemos en carpeta. Lo único que sabemos es que hay un plebiscito el 26 para ver si cambiamos o no cambiamos la Constitución. Ahora, ¿qué vamos a cambiar la Constitución? No tengo idea. ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea. ¿Y qué pregúntale a quien sea, no tengo idea. Tampoco sabemos. El problema es que vamos a cambiar y no tengo idea. Ese es el drama que tenemos. Oye, aquí se ha dicho algo que es muy importante. Yo eso sí me hago cargo de algo que dijo Carlos. Nosotros como opción dijimos que el 31 de enero íbamos a dejar presentar nuestras propuestas. A mí nadie me cree, porque a la derecha nadie le cree a veces que vamos a hacer presentar reformas, pero las dejamos presentadas. Entonces ustedes las pueden ver en rechazarparareformar.cl, presentadas en la página de la Cámara, porque en esto uno tiene que tratar de ser un poquito responsable. Oiga, a propósito de la libertad de culto, mire, aquí hay dos cosas muy importantes que a veces se echan de menos. Culto es si creemos o no creemos en la democracia en verdad, porque la democracia supone la existencia de distintos proyectos vitales y el respeto de ello, y en el fondo más que respetarlo, fíjese lo que le voy a decir, gozarse de ello en el sentido de que la sociedad se enriquece con esta diversidad de proyectos. Si usted lo que pretende es que seamos todos iguales, además de que sería tremendamente aburrido, no es real. Entonces, a mí, ojo, hay algunas cuestiones más sofisticadas, eso sí, que yo probablemente aquí en esta mesa no vamos a estar de acuerdo. La pregunta sobre el aborto de 3 causales y que una eventual clínica por una objeción de conciencia no practique el aborto. Ahí también hay una cuestión de libertad de culto. Bueno, ese es un gran tema que también va para otro programa. Obvio. Y otro tema interesante que también tienen que darle una vuelta. Cuando usted le dice, mire, usted solo va a recibir recursos públicos si tiene un proyecto educativo neutro, eso evidentemente al pueblo evangélico y también a todo aquel que tenga una identidad no está dispuesto a aceptarlo. Entonces, a mí eso me parece una muy mala idea, porque cuando uno habla de un Estado laicista, claro, estará pensando en que van a andar correteando a la gente en la calle, pero hay fórmulas más sofisticadas que también involucran una suerte de totalización. De represión. Claro, entonces, a ver, yo entiendo que acá en materia digamos, de reproducción hay una cuestión de salud pública que tenemos que garantizar, pero obviamente esto entra en colisión con que alguien tenga un proyecto y una identidad que le dice, mire, a mí no me obligue a hacer algo que es contrario a mi identidad. Entonces, yo creo que ese tipo de tensiones, que son muy propias efectivamente del derecho constitucional y de los derechos humanos, son el tipo de preguntas que nos vamos a tener que hacer. Ahora, ¿nos las vamos a hacer al ritmo del tambor? ¿Al griterío limpio en una asamblea? ¿O más bien las vamos a hacer de manera ponderada, de manera calmada? Porque aquí los blancos y negros funcionan solo en el mundo de las ideas, pero en el mundo real estas cosas son un poquito más complicadas. Bueno, lo que necesitamos claramente es diálogo y también acción, que es lo que está pidiendo toda la gente. Nos vamos a tener que ir a una breve pausa comercial, pero yo quiero agradecerle a Óscar Olivos, presidente de la Fundación Clotario Blest, que nos haya acompañado.
También en representación del mundo sindical, del cual ha sido parte durante muchísimo tiempo. Bueno, pero encantado, Carolita, de estar con estos amigos. Decirle a la gente que vaya a votar el día 26, sí, que se informen, no porque le dijo A, B o C. Primero infórmense y vaya a votar porque es su obligación como ciudadano de este país. Bueno, y aquí humildemente vamos a ir tratar de ir informando todo lo que está sucediendo en las distintas opiniones. Y nosotros nos separamos en una breve pausa comercial, pero no se separe de nuestra sintonía. Seguimos aquí en la Red Televisión con más Mesa Constituyente, usted decide el futuro. Y ya estamos de regreso aquí en Mesa Constituyente, usted decide el futuro. Hemos conversado durante el primer bloque respecto a temas muy relevantes, libertad de culto, fondos de pensiones, pero ahora le quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo invitado que se une a nuestra mesa, Sergio Arias. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. No, estamos muy agradecidos de que tú pudieras venir a conversar y tantear nuestros temas que estamos conversando con Carlos Pérez, Patricio Tombolini y el diputado. Sergio, estás muy ligado al mundo de la discapacidad y de representando movimientos en pro de este tema. ¿Cómo evalúas el momento político y coyuntural que está en este minuto en términos de participación de todo el mundo que tú identificas? Movimientos por la causa de la discapacidad. Exacto. A ver, la verdad es que yo tengo una discapacidad, tengo retinitis, por causa genética. Desde los 15 años quedé totalmente ciego. Entonces, esto permite que igualmente uno pueda desarrollarse. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica, egresé, me licencié, no me titulé de abogado, no hice la práctica. Y dentro de esto he visto, a propósito del desarrollo profesional, a propósito del contacto con otras personas con discapacidad, desde el año 2006 que trabajo en temáticas relativas al mundo de la discapacidad. He sido dirigente de organizaciones, dirigí también alguna vez alguna fundación relacionada con el mundo de la capacitación laboral. Y dentro de esto, entonces, conozco la realidad de la población con discapacidad de Arica Punta Arenas. Y concretamente, frente a la pregunta de la participación, bueno, históricamente la participación de la sociedad como movimientos organizados, y esto no solamente tiene que ver con la discapacidad, sino que a nivel general podemos considerar que los movimientos asociativos chilenos son débiles. Los movimientos asociativos muchas veces tienen una visión clara de lo que ocurre, hasta muchas veces tienen alguna propuesta para solucionar temáticas relevantes. Sin embargo, no son o no somos suficientemente escuchados por los políticos. No somos suficientemente escuchados tampoco por el mundo empresarial. Y entonces es ahí una cosa, un desafío de los movimientos de personas con discapacidad, informados, responsables, en cómo nosotros, de acuerdo a nuestra participación, logramos contribuir con soluciones que atañen directamente a los intereses de nuestras personas con discapacidad y a los intereses de los movimientos que puedan existir sobre esta temática. Y sobre esto, entonces, la participación sigue siendo débil. Sí. Podrán organizarse las fundaciones, podrán organizarse algunas personas, pero nos cuesta mucho que nuestros intereses sean escuchados. Sí. Sergio, bueno, ya tienen aprobado un 10% de participación en caso que si efectivamente haya que escribir nuevamente una carta magna. ¿Estás de acuerdo? Están pidiendo en algunos de los sectores que sean escaños definidos. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, escaños definidos porque haya una cuota de población con discapacidad. Yo no soy partidario de las cuotas en general, porque lo que nos parece a nosotros que deberán existir las condiciones para que en caso de que ganara el apruebo y tuviera entonces que constituirse una comisión constituyente, imaginémonos que va a ser una constituyente a secas, no la mixta, donde están los parlamentarios, sino que imaginémonos una constituyente a secas, liderada, ¿no es cierto?, por personas que sean elegidas para este efecto. Claro. No creemos en las cuotas, yo personalmente no creo en las cuotas, pero sí creo en que existan las condiciones para que las personas puedan ser elegidas en condiciones de igualdad. Y esas condiciones de poder ser elegidas en condiciones de igualdad no se ven en este instante, porque la convención va a ser elegida de acuerdo a las reglas que fija la ley en términos de las elecciones de los diputados, ¿no es cierto? Y frente a esas condiciones, en forma seria y en forma responsable, no tenemos ninguna posibilidad de tener una representación significativa. Diputado,
al Sí, no, respecto. muy bien. Yo primero que todo agradecerle su presencia, la verdad que es muy enriquecedor escucharlo porque para que usted se haga una idea, la indicación que presentamos, Sergio, la presentó el diputado Mellado, pero la trabajamos juntos sobre establecer un porcentaje en una eventual convención constituyente, la trabajamos juntos. Entonces a mí, yo le cuento que tengo familiares directos que también han tenido que padecer la exclusión que muchas veces padecen las personas. Yo hablo con personas con o con capacidades diferentes, para serle franco, porque... O en situación de discapacidad Claro, también. claro. Ahora, déjeme decirle la firme, aquí hay una invisibilización, porque lamentablemente muchas veces en la política los espacios se los toman aquellos que meten más ruido. Por eso la educación especial muchas veces no tiene la prioridad que debiese tener. Por eso en materia laboral lo que significa la inclusión de personas en situación de discapacidad tampoco tiene la prioridad. Yo le cuento que hicimos una intervención en la región de O'Higgins junto a una persona que anda en silla de ruedas y que tratamos de entrar a los distintos edificios públicos. Yo arriba de una silla de ruedas con ella y grabamos un video que fue bien, digamos, para mí muy enriquecedor, porque nos dimos cuenta que en la inmensa mayoría de los servicios públicos en la región de O'Higgins, estoy hablando de Rancagua, no había acceso. Entonces, pese a que está la ley de inclusión, pese a que está el decreto y de todo. Pero mire qué importante lo que usted dice, con esto cierro. Aquí en Chile creemos a ese Sergio que usted es abogado, porque para mí es abogado el que ejerce la justicia, más que no tenga el título. Acá nos encanta creer que porque se dicta una ley se resuelve el problema. Exacto. Y la verdad de las cosas es que la ley, y para qué decirle la Constitución, pues fija un marco de trabajo. Y aquí lo que tenemos que hacer es dejarnos de legalizar todo, en el sentido de transformar a la ley como en un fetiche y empezar a hacer la pega para que realmente... Y eso es un tema que al final la ley no reemplaza la voluntad cotidiana. Yo le hago un llamado al mundo de la empresa, especialmente al mundo de la empresa, de que valore el talento que tienen las personas en situación de discapacidad. Carlos, por favor. Sergio, yo te quería preguntar respecto de una cifra que me llamó mucho la atención. ¿Es efectivo que 2.800.000 personas en Chile aproximadamente sufren algún tipo de discapacidad y están con la necesidad de definir una política de inclusión más moderna, más efectiva? Sí, claro, es efectivo. De hecho, el segundo estudio nacional sobre discapacidad del año 2015, en DISC 2015, señala que en Chile 2.800.000 y fracción personas con discapacidad. No recuerdo la fracción exacta, pero es efectivo. Y dentro de eso, comentar muy brevemente. La verdad es que Chile tiene una tradición constitucionalista, legalista. Y tenemos constitución, tenemos ley. La problemática de la discapacidad no necesariamente, no obligatoriamente se soluciona con un cambio constitucional. Perfectamente podríamos generar cambios en la Constitución que favorezcan o que fortalezcan ciertas áreas y ciertas énfasis en la política pública. Pero para, por ejemplo, lograr una PSU verdaderamente accesible para la población ciega, no se requiere un cambio constitucional. Para lograr que un empresario con discapacidad visual, como es mi caso, pueda postular en forma autónoma, sin dificultades en un portal web del Estado, tampoco se requiere un cambio constitucional. No. Finalmente, para lograr, por ejemplo, un mejor impulso al trabajo de la persona con discapacidad, perfeccionando la actual ley de cuota, tampoco se requiere un cambio constitucional. Entonces, es para focalizar en forma exacta que, en general, los problemas que tiene nuestro país es la verdadera elaboración y posterior ejecución de políticas públicas acertadas que den cuenta de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Patricio, sé que tienes algo que acotar. Sí, yo comparto plenamente lo último que ha dicho Sergio. Yo tengo un hijo que tiene discapacidad. Yo en mi cielo, en mi tesoro, él tiene 33 años, el Seba, y yo siento que, o sea, los papás nos vamos poniendo viejos y nos aterramos cuando nos tenemos. Pero yo siento que aquí lo que falta es más disposición del Estado, porque cuando el Estado empieza a cambiar, empieza a generar una externalidad que son cambios positivos en el mundo privado. Porque todos los cambios que necesitamos para que haya más inclusión tienen que venir del mundo privado. Pero es el Estado el que tiene que llevarla. Yo espero que aprovechar esta discusión que estamos, que tiene que ver con los temas constitucionales, para que los chilenos entendamos que el tema de la inclusión no solo tiene que ver con lo que hacemos cuando hay Teletón, tiene que ver con una conducta permanente. Lo que decías tú, Diego, trataste de subir con silla de ruedas, es imposible. Eso que está la accesibilidad es imposible, universal, los tiempos de los todo. semáforos. O sea, hay de verdad, de las calles. claro, o sea, nos falta, no son grandes inversiones, pero son más una disposición de carácter político. Es un cambio de la política pública Sí. y, perdonen el personalismo, pero a mí me tocó perder una empresa
por el problema de no poder licitar yo mismo o poder revisar lo que las funcionarias o los funcionarios de confianza cargaban. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa cuando uno es empresario, tiene discapacidad visual con todo lo que ya cuesta? No es que me esté victimizando, pero no es fácil vivir como persona ciega en Chile. Entonces, y de pronto funcionarios se equivocan, nunca se habían equivocado y tú no puedes saber que se equivocaron. Exacto. Y esa cosa tenemos que corregirla porque la tecnología está. Lo que no está es la implementación. Son tecnologías que tenemos que ir... Existen. Que tienen que estar aplicándose de mejor manera. De mejor manera. Sí, hemos tratado temas muy relevantes en términos de todo lo que se está proponiendo para una posible nueva constitución. Sin embargo, hay algo que a mí aún me sigue generando ruido y ha sido polémica también a nivel nacional, y es poniéndonos la posición que gane el apruebo y que se empiece a escribir esta nueva Carta Magna. ¿Qué sucede si no tiene los 2/3 de quórum ciertos artículos que pueden ser tan relevantes como la autonomía del Banco Central, como las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Volvemos a la Constitución del 80 tomando ese artículo o se decide por ley simple? ¿Qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? Mira, esa situación nos llevó a lo que hemos calificado como la consigna rechazar para reformar. Porque mira, yo creo que aquí hay dos extremos que son muy negativos. Aquellos que creen que la Constitución es como una especie de piedra pétrea, que no se le puede cambiar nada. Esa gente que como apóstol de la Constitución yo la verdad que no lo entiendo, como constitucionalista. Pero también aquellos que creen que aquí se está refundando la República y que por lo tanto el país parte con ello, es muy complejo. Y la lógica de la hoja en blanco quiere decir lo siguiente, que es que usted no trabaja sobre un texto dado, usted trabaja sobre una hoja en blanco y por lo tanto, si no se alcanzan los 2/3, no queda ninguna norma constitucional vigente. Y eso significa que eso pasa a estar regulado por ley. ¿Por qué los países tienen textos constitucionales? Porque se busca que ciertas ideas trasciendan a las mayorías contingentes. El caso de Alemania, por ejemplo, Sergio, el caso de Alemania, hay ciertas normas que son inmodificables. Fíjese lo que le voy a decir, que aunque estuviera todo el Bundestag y el Bundesrat de acuerdo, no lo podrían modificar. ¿Por qué? Porque para ello el carácter regional, o sea, el carácter federal, la dignidad de la persona humana, el Estado Social de Derecho son indiscutibles. Entonces, todos los países tienen materias que quieren que trasciendan como política de Estado. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa, y por eso hacemos una invitación al rechazo, entendiendo que puede alguien legítimamente tener otra postura, es que nos parece que una hoja de ruta sobre la base de una hoja en blanco, me parece que es una incertidumbre a la cual Chile no necesita someterse para hacer los cambios que necesitamos en la multiplicidad de desafíos que tenemos. Patricio. Mira, por el mismo argumento, yo estoy por el apruebo. ¿Sabes por qué? Seguimos de ahí, ¿ya? Porque yo creo que sí en Chile, como en Alemania, existen consensos tan sólidos que van a ser parte de la Constitución. La Constitución no puede ser un marco rígido, tiene que ser lo suficientemente amplia donde todos nos sentamos interpretados. Yo no tengo ninguna duda que la Constitución va a definir que Chile es una república unitaria, que de carácter, su organización política es regionalista, que va a haber autonomía del Banco Central, que va a haber alternancia en el poder, yo creo que es discutible el sistema presidencial o de primer ministro, pero esto es un tema central, que la propiedad privada va a estar consagrada en la Constitución política. Entonces, yo creo que hay que tenerle menos miedo. ¿Por qué estás tan convencido de eso? Porque yo la carta de los 200. Sí, pues además yo lo siento así. Yo soy un gallo que lleva harto tiempo en esto, hasta toda la vida no voy a jugar con fuego con el país, no voy a ser parte de eso. Porque mira, nosotros luchamos por recuperar la democracia, por eso a mí me incomoda tanto los violentistas. Por eso cuando hablan de criminalizar al movimiento social, digo, yo no criminalizo el movimiento social, yo censuro con mucha fuerza a los delincuentes que andan quemando Chile. Exacto. O que impiden que la gente circule. Estoy absolutamente de acuerdo con las demandas, pero la quema del café literario, del automóvil en Valparaíso, yo creo que la iglesia de los carabineros, desde la más pequeña hasta la más se ha generado, no hay sí. ninguna mejora en las pensiones, no hay ninguna mejora en la salud, no se ha mejorado la educación. Entonces, lo que yo echo de menos en mi mundo es que no haya sido la totalidad de mi mundo, porque yo diría la mayoría democrática lo ha hecho de manera clara, rechazar la violencia. Por eso yo no le tengo miedo al cambio constitucional. Yo creo que con Carlos lo hemos conversado en infinidad de veces. Yo creo que nosotros tenemos que pactar los desacuerdos.
¿Cuál es el límite de los desacuerdos que vamos a tener? Porque, como dice Diego, aquí hay gente que de verdad cree que Chile se creó para el 18 de octubre se creó la República Chilena y todo lo que hay que hacer es nuevo. No, señores. Nosotros somos herederos de la historia, de las cosas buenas y de las cosas malas. Carlos, 10 Yo segundos. no le tengo miedo al cambio constitucional. Yo lo que le tengo miedo es al mutismo y al silencio de la izquierda democrática frente a los planteamientos. Silencio que queremos Planteamientos del dejar de frente. estar Oye, acallado. Carlos. Mira, yo creo que no se trata de meterle miedo a la gente. Yo no tengo ningún temor respecto de construir una mejor constitución que eventualmente sea una nueva constitución. Pero realmente no me causa ninguna certeza el procedimiento que se ha elegido. Porque es un procedimiento completamente lleno de baches, de ripios. No hay nadie que se atreva a poner una letra, una coma en la hoja en blanco famosa, ¿ya? Hay declaraciones de buenas intenciones, Patricio, y yo que te conozco tanto, tiendo a creerte todo. Entonces, pero resulta que tus compañeros de ruta, la neo izquierda ultra, que está más cercano... ¿Quiénes son mis compañeros de ruta? Bueno, qué linda aclaración, qué linda aclaración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo eligieron los talquinos. Claro, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que esto tenga seriedad y certeza y no se juegue a la ruleta rusa con el futuro de Chile? Porque esto es completamente irresponsable. Entonces, yo tiendo a pensar, y en mi postura, me gustaría que la postura propositiva que Diego plantea, que yo tengo que reconocer, no la he leído en detalle, me gustaría conocerla y a lo mejor quedar más tranquilo y poder aportar algo, pero yo tiendo a pensar de que el rechazo es un camino más corto y un camino más sincero para que los acuerdos se expresen. Lo otro es chutear la pelota y es decir la palabra que nos define como sociedad, mañana. Yo tengo un cuñado inglés que me dice, que se casó hace 40 años con mi hermana y me dice, mira, si yo tuviera que definir a Chile con una palabra, diría mañana. Dejemos todo mañana. Entonces... Voy a tratar. Ese es el tema. Voy a tratar, Sergio. Me permites una cosa, mira, Sí. lo que pasa es que una cosa de seriedad. Yo no hablo desde el interior de la política en el sentido que no soy un dirigente de partido político. Yo tengo mi posición política. Entonces, lo que parece muy poco serio es que no está claro cuál es la propuesta de la nueva Constitución en términos que gane el apruebo y aprobamos que tengamos una nueva Constitución. Pero ¿sobre qué bases? ¿Cuál es exactamente la propuesta? Y hay mucha diferencia en el mundo al que pertenece Patricio. Una antigua concertación que hereda valores democráticos, libertarios, y que incluso, como tú dijiste acá en este programa, respeto a la propiedad privada. Pero hay otros dirigentes que han anunciado públicamente que han dicho que no hay un respeto absoluto a la propiedad privada. Y absoluto a lo mejor puede ser, si las cosas no son absolutas. Pero propiedad privada, por favor, ¿cómo no va a haber? Entonces, esa coherencia es la que desde el mundo al que yo pertenezco echamos de menos. Una seriedad para trabajar un país con una política seria y tener o generar un país en serio. Bueno, eso es lo que todos estamos buscando a través del diálogo, también por eso esta mesa. Nos hemos ido acercando de a poco al final ya del programa. No quiero finalizar sin antes tener la opinión, ya la última ronda de comentarios que puedan tener respecto a un tema muy importante. ¿Qué opinan respecto al régimen político y la coyuntura que se da, tanto política como social, para este plebiscito del 26 de abril? Y con esto ya cerramos. Obviamente los voy a despedir después, pero es el último comentario. Carlos. Mira, yo tengo la impresión de que el régimen político y el excesivo centralismo colonial de Chile atentan contra el futuro. Es necesario romper esta figura presidencial monárquica por una más participativa que genere mayorías más estables en la gestión de la agenda legislativa. Porque uno no saca nada con ganar una presidencial y tener una minoría tremenda, digamos, en las cámaras, ¿cierto?, en el Congreso. Y por otra parte, hay un tema que es absolutamente necesario en la mirada de democracia regional y de Seamos Chile. Chile debe regionalizarse de manera efectiva. Las zonas extremas están absolutamente abandonadas. Nosotros proponemos una administración regional de 4 macrozonas importantes que puedan desarrollar miradas de desarrollo futuro tecnológico y de políticas públicas.
el gran centro norte, de Arica, Parinacota, Antofagasta, Tarapacá, Atacama, centro norte, centro sur, la gran Patagonia chilena. Falta creatividad y falta jugarse por la descentralización. Tratemos de que eso vayamos avanzando. Una urgencia. Sí. No, yo soy esclavo de lo que propusimos, pues, Carlos. Mire, nosotros propusimos un Estado regional, que no tengo nada más que agregar a lo que acaba de decir Carlos. Después un Estado solidario, que eso es más allá de un Estado retirado, sino que un Estado que genera condiciones de asociatividad. ¿Sí? Un Estado semipresidencial, yo eso lo creo, no se sostiene un presidente con un parlamento tan disgregado. Exacto. Un Estado eficiente, tenemos que de una vez por todas terminar con la excesiva burocratización y con la captura del Estado por parte de gente que la verdad que no hace bien su trabajo, de izquierda y de derecha, si digamos las cosas como son. Y por último, un Estado que garantiza el orden público. Un país que legitima la violencia como medio de acción política, es un país que se empieza a destruir en sus bases más elementales. Entonces, ahí le doy algunas pistas para que Carlos con mucho entusiasmo lea la propuesta de rechazar para reformar. Y que vamos a seguir conversando en otros programas. Patricio, ya muy breve, por favor, para poder finalizar. Parte de titulares, pues ya se nos está yendo el tiempo. Yo comparto muchas de las cosas que tú has dicho. Yo creo que yo digo que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Yo creo que llegó el minuto frente a los problemas de violencia que está viviendo Chile, que nos está llevando a desestructurarnos como nación, a dividirnos. Es que nos sentemos toda la clase política a conversar un camino para resolver cosas, independiente de los desacuerdos, Carlos. Pero pactémoslo. Requerimos diálogo, requerimos libertad y requerimos democracia para poder hacer los cambios que la gente está reclamando. Si no, ninguna de esas cosas va a ocurrir. Muchas gracias, Patricio. Sergio. Oye, yo quisiera decir lo siguiente. Un país semipresidencialista, un país donde podamos resolver, por ejemplo, los problemas de mayoría. Este gobierno, presidente Piñera en segunda vuelta, obtuvo un 54,5% de los votos y no tiene un parlamento favorable hacia él. Pueden bloquearle todos los proyectos y las iniciativas y tener que negociar excesivamente. Entonces, poder resolver esos conflictos de mayoría en una democracia. Me parece que en un sistema semipresidencial eso queda más claro. Queda más claro, porque en definitiva, si no está la mayoría, bueno, que votemos y tengamos una suerte de primer ministro que obedezca a las mayorías en ese instante. Y de esa manera podemos avanzar más rápido superando los conflictos políticos que, por ejemplo, actualmente tiene Chile. Y lo último, un fuerte énfasis en el regionalismo. Chile es un gran país, pero que está olvidado, y las regiones son muy importantes y generalmente estamos acostumbrados culturalmente a que Chile sea Santiago. Y Santiago no es Chile, Chile está conformado de Arica a Magallanes, particularmente muy importante la Patagonia. Así que eso es lo que quisiera comentar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir hoy día esta mesa constituyente. Diputado Diego Chalper. Muy interesante la conversación. Sergio Arias, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Patricio Tombolini, como siempre un placer. Gracias. Carlos Pérez, también un placer haber compartido. Y nosotros, bueno, agradecerle a todo el equipo, a Canal de Televisión La Red, por permitirnos este espacio de conversación, y a cada uno de ustedes que en este minuto nos están viendo y están compartiendo con nosotros. Recuerden, eso sí, que de aquí al plebiscito del 26 de abril y todos los días, no solo ese día, todos decidimos el futuro de Chile. Concluimos con Mesa Constituyente, usted decide el futuro. Que tengan una excelente jornada, un gran abrazo.